Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Están viendo el tema? No se olviden registrarse en el chat, por favor, para la asistencia. Para la asistencia en el chat. Claro, doctor. Hola, hola. Bien, el tema de hoy es derechos sexuales reproductivos. Luego tenemos exposiciones también. Bien, podemos empezar, yo creo, ya están cuarta parte por lo menos. Bien, primeramente vamos a hablar del concepto de enfoque de riesgo en salud sexual reproductiva. La iniciativa Reduciendo el Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres, especialmente en jóvenes, se inició en 2014 y su objetivo es aumentar las posibilidades de información y recursos para que las adolescentes más pobres tengan acceso a servicios seguros de salud sexual y reproductiva a través de la cooperación, ¿no? A través de la cooperación con referentes sociales y comunitarios. Es lo más importante. A nivel individual, ¿no? A nivel individual se promueve la capacidad de decisión y acción de las mujeres frente a las decisiones reproductivas, y a nivel comunitario se fortalecen relaciones de cooperación para facilitar el acceso a los servicios y derechos reproductivos. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2014 demuestra la persistencia de la alta cifra de embarazos adolescentes. Muchos trabajos de investigación, inclusive que hicimos con mi escuela, o sea, donde yo trabajo, hay bastante embarazo en adolescentes y eso es preocupante. No hay relación entre padre e hijo sobre cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Sexual, por decir. No hay comunicación padre-hijo ni madre-hija en temas de educación sexual. Y los niños, los adolescentes, aprenden erróneamente en las calles, ¿no? Varios aspectos o conceptos de salud sexual reproductiva. Y de ahí que los embarazos son frecuentes en adolescentes. Tal panorama pone de manifiesto dos situaciones importantes que afectan a la salud y las oportunidades de desarrollo de las mujeres: el embarazo no deseado y el aborto inseguro. ¿No? Muchos embarazos son no deseados, ¿no? Por la curiosidad, al compás de la bebida alcohólica, todo puede pasar en nuestros adolescentes. Comentamos también que una de cada 5 mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada. El 16% ya son madres, vean. Y el 4%, ¿no? El 4% están esperando su primer hijo. O sea, de cada 100 adolescentes, 4 ya están esperando el primer hijo. Y 16% ya son madres, ¿no? Con 2, con 3, habría que ver esa situación. La epidemiología de la reproducción. Acá en Bolivia existen limitaciones para conocer con precisión el número de parejas infértiles, ¿no? Parejas infértiles. Y de alguna manera existen datos que permiten suponer que el 15% es una cifra
el 15%, ¿no? Es una cifra que se aproxima a la realidad. Y que estas aumentan por las características del mundo moderno, es decir, al compás del alcohol también, ¿no? Hay esa situación. Hablamos de tendencias a posponer embarazos para edades más avanzadas. Hablamos de uso indiscriminado de técnicas anticonceptivas, mayor incidencia de enfermedades venéreas, la automedicación, dietas demasiado restrictivas, ejercicios extenuantes, exposición a tóxicos ambientales, pesticidas, plomo, solventes, gases, pinturas, radiación y otros, ¿no? Como el tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción, que de alguna manera influyen para que haya los embarazos no deseados. Los factores causales de disminución de fertilidad es una pareja, varían, en una pareja, ¿no? Varían de acuerdo a la población de que se trata. Por ejemplo, los trastornos tubáricos infecciosos, la tuberculosis genital, son más comunes en grupos de bajo nivel socioeconómico, mientras que problemas como endometriosis y anovulación son más frecuentes en clases de nivel más alto. La edad de la mujer es el factor determinante más importante, ya que a los 35 años las probabilidades de lograr un embarazo son la mitad de las que se tienen a los 25 años. Y después de los 40 años es mínima también. Ya habíamos indicado de que a los 18 a 34 años es la mejor edad para tener hijos sanos. Y no solamente es entre esa edad, ¿no? También el riesgo existe una mujer de 30 años, pero el esposo de 50 años. El riesgo persiste ahí, ¿no? Entonces sigue el riesgo persistiendo ahí. O la mujer de 40 años y el esposo de 25. El riesgo sigue existiendo por lo añoso de los papás, en este caso de la madre. No hay esa situación. Derechos sexuales reproductivos. Los derechos sexuales o el derecho a la sexualidad hace referencia al derecho humano reconocido a expresar la propia sexualidad sin discriminación por motivos de orientación sexual. No debe haber discriminación. Es libre para todos, ¿no? Solo hay que respetar la edad necesaria, no la edad necesaria. El derecho a la sexualidad reconoce el derecho a la libertad de orientación sexual de las personas y su diversidad, ya sea esta heterosexual, homosexual, lesbianas o gays, bisexuales y personas transgénero, así como la protección de sus derechos. Los derechos reproductivos, al igual que los derechos humanos, son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza, ¿no? Entonces eso hay que respetar. La declaración originalmente como resolución provocó otra declaración en sentido opuesto promovida por países árabes. Ambas declaraciones permanecen abiertas a nuevas firmas. La declaración condena la violencia. Eso es muy importante, ¿no? La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión
la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. Todo eso debe respetarse, debe tener, ¿no? Debe tener el respeto mutuo, ¿no? Sin, como dice acá, sin discriminación, sin violencia, sin acoso, sin prejuicio y respetando la orientación sexual y la identidad de género. Lógicamente tendrán algunas limitaciones, pero ellos tienen que saber. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Adelante. Bien, vamos a silenciar. Ya vamos a terminar esta parte y vamos a comenzar con el video de derechos sexuales. Entonces tenemos la próxima clase, el aborto, ¿no? El aborto, la próxima clase. Y empezamos. Ya les he pasado el temario del segundo parcial, ¿no? Ya lo tienen. Entonces estamos siguiendo ese temario acá. Bien, ahora sí vamos a tener, ¿no? El área de derechos sexuales reproductivos visto por especialistas. Esta es, digamos, la clase, el seminario que desde, no sé, ustedes, el centro de estudiantes, ¿vale? Pidieron que se reiterara porque no habían podido entrar. No sé cómo es. Historia. Pero nosotros ahora vamos a tener el video de este seminario, con lo cual ya no va a haber más inconvenientes respecto a cuántas veces se dan y dónde y demás. Ustedes van a poder ver. Verlo desde el seminario y desde el video, y con esto van a tener cumplido entonces la asistencia al seminario. Lo que sí es que el tema derechos sexuales y reproductivos es sumamente importante porque constituyen el nudo de todo el área. Ayer estaba pensando algo que me pareció interesante poder comentarles a ustedes. Los derechos sexuales y reproductivos no tienen una antigüedad como los derechos humanos. Ahora vamos a ver, digamos, cuando se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos, y verdaderamente, digamos, no es siglos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pero por otro lado, es decir, en un plan como el plan, digamos, de estudios en el que yo me formé en esta facultad, no podría haber habido un área de derechos sexuales y reproductivos, precisamente porque no existían. ¿Se entiende? ¿Mm? Es decir, quizás, por supuesto, nosotros hemos estudiado algunos de los temas que ustedes estudian, en distintas materias, pero lo que no podría haber es un área que estuviera formulada y pensada, digamos, sobre la base. Otra cuestión interesante, los derechos y reproductivos son un ejemplo de construcción transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque varios conocimientos de la biología, de la química, de la física,
de la anatomía los que permitieron separar efectivamente el acto sexual de la reproducción. Si no, o sea, si en el siglo XVIII o principios del siglo XIX, pensando que el acto sexual solo tenía sentido en función de la reproducción, no tendría ningún sentido que habláramos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, fueron conocimientos de todas estas disciplinas y discursos los que permitieron que se separara el acto sexual de la reproducción, y si a esto le agregamos la importancia que el psicoanálisis le da a la sexualidad en el ser humano como una condición de humanidad, ¿esto qué quiere decir? Si es la condición de humanidad, es una condición que nos separa de otros seres vivos, como las plantas o los animales, que además la demuestra, el psicoanálisis demuestra la importancia de la sexualidad como condición de humanidad, digamos, con su teoría y con su práctica misma. Es solamente entonces con esa cantidad de discursos y disciplinas que se pudo empezar a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben que la promoción de cualquier derecho humano es importante, se realiza a través de políticas públicas, porque es el Estado el que debe garantizar el goce de los derechos humanos. De hecho, me estoy diciendo también que derechos sexuales y reproductivos es parte de los derechos humanos, digamos, pero entonces el Estado está obligado a garantizar que toda su población goce de cualquiera de los derechos humanos. Lo hace en función de leyes y políticas públicas que acompañen la sanción, es decir, lo estipulado en esas leyes. Tenemos en nuestro país una ley de salud sexual y reproductiva. En nuestra provincia tenemos una política de Estado, una política pública, como es el programa de salud sexual y reproductiva. Y ya van a ver cómo en nuestra provincia se cumple con ese programa de salud sexual y reproductiva, y se toman acciones destinadas a garantizar justamente el goce de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La otra cuestión que tenemos, que vino a acompañar justamente la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos, fue la teoría del género. ¿Por qué? Porque la teoría del género justamente le dio visibilidad a ciertas relaciones de poder que quedaban ocultas detrás de costumbres o prejuicios. Son las relaciones de poder que subtienden la relación entre hombres y mujeres. Piensen esto, digamos, la teoría del género lo que pone de manifiesto, digamos, es que aún en las relaciones amorosas se juegan relaciones de poder. Y estas relaciones de poder es necesario desenmascararlas, visibilizarlas, porque no son del orden de lo natural. Entonces,
Doutor? Doutor, não se escute. Sí, doctor, no se escucha. Doctor. Estamos en una reunión internacional sobre Ahora mujeres y sí. salud en Ámsterdam. Ahora sí, doctor. En el Disculpa, año disculpa. 84. Podríamos decir que este es el comienzo de esta marcha de las luchas femeninas, digamos, a nivel mundial, para ampliar los alcances del concepto de derechos humanos. Tenemos también el reconocimiento de estos derechos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, en 1994, y en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín en 1995. En 84, 10 años después, 94-95, y finalmente hay que reconocer, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, el aporte del feminismo latinoamericano, en tanto y en cuanto ellas han luchado y lo siguen haciendo por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Podemos decir que en el año 99, una campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y reproductivos. Esta campaña escribe un manifiesto, digamos, que luego se versiona tanto en el año 2002 como en el 2006. Hay una propuesta de convención y llegamos al momento actual en el que, al menos en nuestro país, o sea, las marchas del Ni Una Menos, que son mundiales, y globales, digamos, y al menos en nuestro país, en este preciso momento, digamos, se está planteando la campaña por la despenalización del aborto. Vuelvo a plantear que no sería posible hablar de este tema si nosotros siguiéramos pensando que la sexualidad humana era parte de la animalidad que todos los humanos tenemos. Por lo tanto, así como les digo que derechos sexuales y reproductivos es un tema que, constituyendo el nudo del área, nadie puede no saber cuándo viene a rendir la materia, pero fundamentalmente no para que nos lo cuente a nosotros, sino que nadie puede no saber cuándo viene a rendir la materia porque consideramos que es un tema fundamental para la labor de un médico. Cuando decimos nadie puede no saber tal tema, es porque consideramos que no se puede trabajar de médico si no se sabe ese tema. Trabajar bien de médico si no se sabe ese tema. ¿Se dan cuenta? No es para que nos lo digan en un examen solamente. ¿Mm? Digo, hay que saber. Ver el tema y además trabajar acorde a eso que uno sabe. Entonces, derechos sexuales y reproductivos es uno de ellos. Y después, la diferencia entre la sexualidad humana y la animal es otro. Que además van juntos, que no podrían de ninguna manera escindirse, porque lo primero que se reconoce es la diferencia entre la sexualidad humana y la animal, para luego poder hablar de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la condición de posibilidad
de que se hablara de derechos sexuales y reproductivos es la diferenciación entre la sexualidad humana y la animal. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho más que el epitelio de la vagina, mirado histológicamente, o que la ubicación del útero, digamos, anatómicamente, o que el tamaño del testículo, mucho más que todo esto, importan estas dos cuestiones, porque vertebran el área. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, el tamaño del testículo, dónde se ubica el útero, con quién limita, y cómo son las células del epitelio vaginal. Mirada al microscopio, son cosas que se saben desde hace muchos años antes, digamos, de que se pudiera hablar de estas cosas. Pero no definieron justamente la diferencia entre la sexualidad humana y el animal, que es el antecedente y la condición de posibilidad, para que después se pueda hablar de derechos sexuales y reproductivos. La idea es que ustedes entiendan por qué esa diferencia es condición de posibilidad para hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y eso sería bueno que ustedes, que ya están por terminar el curso, me lo dijeran ahora. ¿Por qué diferenciar la sexualidad humana del animal es la condición de posibilidad para hablar de derechos sexuales y reproductivos? Mirá, no, si van a hablar, me levantan la mano y lo hacen más o menos en un tono como para que los demás compañeros escuchen. Si la sexualidad rija toda la vida del ser humano, no me dice nada sobre eso. Derechos sexuales y reproductivos. No, no está tan regida, no está regida por un instinto. Ese es el punto, digamos. Sí. La sexualidad, ¿no? Está regida por un impulso que tiene una elección y un objeto de deseo. Porque nosotros podemos hablar de elecciones, de derechos, podemos relacionar que alguien no se siente y también podemos relacionar también cómo hay la cuestión de elección, hay la cuestión de derecho a quién elegir, por ejemplo. ¿Y por qué pasa eso en los humanos? Porque los humanos comparamos con los animales. Muchas cosas, ustedes saben eso. Los chicos de veterinaria estudian muchas cosas muy parecidas a las que estudiamos nosotros. Un organismo, sea humano o animal, es un sistema que tiene un funcionamiento más o menos
similar. Es decir, el riñón cumple, en los animales cumple el mismo papel que en los humanos, el hígado lo mismo, el estómago lo mismo, los intestinos, el corazón, la circulación, la sangre, ¿no? ¿Por qué entonces en los humanos la sexualidad se diferencia casi radicalmente, digamos, de la sexualidad animal? Ojalá. No es tan así. Pero de todos modos, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el humano y el animal? No exactamente. Para que podamos razonar, y no siempre se razona, necesitamos otra cosa. Sí, que hablamos, si no hablaríamos, no podríamos razonar. Entonces, esa diferencia, el lenguaje, que es en realidad lo que nos humaniza, que nacemos a un mundo de lenguaje, y que en ese encuentro con el lenguaje nos humanizamos, es lo que subvierte toda naturalidad en el ser humano. Por eso, todas nuestras funciones, aún las digestivas, las endocrinas, las respiratorias, todas las funciones quedan subvertidas porque entramos a un mundo de lenguaje y ese mundo de lenguaje, ese lenguaje es el que nos hace humanos. Y eso es lo que subvierte cualquier indicio de naturalidad, de animalidad. Entre ellos, obviamente, es lo que subvierte, digamos, la sexualidad, para que entonces no responda como en el animal, instintivamente para la supervivencia de la especie. ¿Sí? Esa es la cuestión. Si no responde instintivamente, esto es, sin que medie voluntad alguna a la reproducción de la especie, y solo responde en todo caso, si es que puede, a la dupla placer-displacer, es decir, intentan obtener placer, intentan evitar el displacer y el dolor, es posible en el ser humano que en el campo de la sexualidad se realicen elecciones. De ahí su conflictividad, es decir, de ahí es elecciones, las no elecciones, la dificultad para elegir, son cuestiones que hacen al sufrimiento que atendemos los psicoanalistas. En la sexualidad fundamentalmente, digo. Por eso, de ahí su conflictividad
Pero de ahí también la posibilidad de hablar de derechos sexuales y reproductivos. Yo lo que hice fue todo un razonamiento que llega a este punto. Yo les pido que cuando ustedes vuelvan a ver el video, repasen los puntos de razonamiento, digamos, justamente para que ustedes mismos puedan, digamos, responder en esa línea de razonamiento. ¿Está? Y no decir de memoria que en una de esas se equivocan y dicen lo contrario. ¿Vieron? Cuando uno dice cosas de memoria puede decir una cosa o lo contrario. Vamos a ver ahora, digamos, los derechos sexuales y reproductivos, bueno, reproductivos ya no, los derechos sexuales en la infancia. En este sentido yo he dividido, digamos, del listado de derechos sexuales y reproductivos, aquellos que digamos, los he dividido por las etapas del ciclo vital, que es como ustedes estudian en la UP. Podemos decir que los derechos sexuales de los niños son, en principio, el derecho a la información, y de ahí viene la educación sexual integral, que es una ley, digamos, y que debiera impartirse. Jóvenes, en menos de un escuelas. minuto se corta. Vamos a continuar con las exposiciones después de ese corte. Donde estos niños van, y el derecho a no ser objeto de maltratos ni abusos. Entonces tenemos la educación sexual para decidir en función de la educación, y por otro lado, esa misma educación sexual que se llama ESI, son las siglas, Educación Sexual Integral. Esa misma educación sexual tiene que ir conformando en el niño sus posibilidades y recursos defensivos